para que la fuerza vertical P, llamaremos acá, ¿no? Eso es una fuerza total donde se suman fuerzas parciales, el peso específico de los materiales o el peso muerto que se llama también, se debe sumar a eso el peso vivo, es decir, las personas que están ahí caminando, el mobiliario que muchas veces movemos de un lado a otro, y dependiendo del tipo de ambiente se reconoce un peso vivo, porque el peso vivo en un dormitorio no es de la misma cantidad de peso que si nosotros estamos diseñando un espacio de un salón de eventos, digamos, donde hay pista de baile, ¿no? O sea, la carga en uno y el otro es totalmente diferente. Y fíjense que en una pista de baile, si fuera en el segundo nivel, es carga viva, digamos, movible. Es como en el estadio, cuando están sentados es una carga muerta, ¿no? De la persona. Pero cuando alguien mete gol a algún equipo de su preferencia, toda la tribuna salta. Entonces, hay una fuerza de peso que se está moviendo, ¿no? O en un camión no es lo mismo que al trasladar en carretera 500 o 1000 bolsas de cemento y esa misma cantidad de peso el camión está llevando, digamos, son vacas, ¿no? Entonces, ese peso de las vacas hace de que en las curvas se mueva y lo que se tiene que evitar es de que pierda estabilidad. Entonces, las cargas vivas podemos analizar de diferente manera. Y sobre eso, esa carga total P absorbe la carga de sobrecarga que se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque en una cubierta, por ejemplo, nadie puede pronosticar de que no va a caer nieve. En Cochabamba no cae nieve por el piso ecológico, pero muchas veces cae cantidad de granizo que en las cubiertas se acumula un peso mientras no pueda derretirse todavía, hay el peso. Y ese peso es temporal, no es permanente. Entonces se llama sobrecarga. Mientras esté esa cantidad de granizo, ¿no? Por eso es que en Oruro, en Cochabamba, la vez que ha caído una granizada, pero ha hecho caer sistemas de cubierta en canchas polifuncionales, en centros deportivos, coliseos o lo que fuera, cuando está mal diseñado, mal calculado. Entonces, jóvenes, esto que hacía acá, en realidad nosotros sabemos que al ejercer la presión de esa carga total P, que es una sumatoria de cargas parciales, el comportamiento acá del eje, o sea, debe permitir una reacción del suelo para tener la capacidad de soportar el peso P. Pero si no tiene la capacidad de soportar, obviamente esta carga P está expresado esquemáticamente en ese color rojo. Esa carga P, jóvenes, puede penetrar mucho más todavía. ¿Eso qué significa? De que esa carga P es más fuerte que la capacidad de soporte de suelo. Entonces ahí vienen los asentamientos diferenciados. Una columna puede ceder, puede hundirse, la otra columna se mantiene en el nivel y así sucesivamente. Entonces, con estos pequeños comentarios, yo quiero señalar de que ustedes cuando encaren el sistema de fundaciones, pero háganlo, jóvenes, como si fuera la última novedad, pero apasionándose mañana, tarde y noche. Porque si falla las fundaciones, falla la estructura y falla y puede colapsar el edificio, puede colapsar la vivienda, etcétera. Entonces, las zapatas, dependiendo del tipo de terreno y dependiendo de la carga a recibir, diseñamos los sistemas de fundaciones. Además, decirles que en la parte gruesa, el comportamiento estructural como se ve acá, ¿no? Que son columnas, sistemas puntuales aislados, en realidad también debemos apasionarnos. Vamos a ver de qué dos tipos de sistemas estructurales, los puntuales o los aislados y los de sistema de muros portantes, ¿no? Eso vamos a ver también en la próxima clase, o en el próximo tema mejor. Y finalmente el sistema de cubierta, que para mí es importante, jóvenes.
No es necesario complicarnos la vida cuando uno hace aquí el sistema de cubierta para poder, digamos, darle protección en la parte superior de las inclemencias del tiempo, climáticas, mayor cantidad de lluvia, por ahí cae nieve, granizo, entonces hay que apasionarse del sistema de cubierta y no entender de que cuanto más complicada digamos, la cubierta, estamos dando más seguridad. Mentira. Las cubiertas deberían ser de las más sencillas, pero con el único objeto de proteger la construcción de todas las inclemencias del tiempo, y dependiendo del piso ecológico donde trabajemos, porque no es lo mismo trabajar, siempre digo, en Santa Cruz, La Paz u Oruro, o Potosí, que son los mismos pisos ecológicos. Santa Cruz, Beni, Trinidad, Pando son realidades diferentes. En cambio, Cochabamba, Sucre, Tarija son otras realidades que son denominadas en los valles, los pisos ecológicos de los valles, ¿no? Entonces, cada realidad exige, jóvenes, un tipo de solución de cubierta. Imagínense que en el Chapare, que es Cochabamba, y pretender hacer las cubiertas con capas galvanizadas onduladas, comúnmente denominadas calamina, el peor error. ¿Por qué? Porque la calamina concentra y disipa temperatura exterior al interior, y en el Chapare hace tanta calor. Segundo, es de que tanta precipitación pluvial, ese material no va a durar porque va a empezar a tener el fenómeno de la corrosión, porque se va a empezar a oxidar. Entonces, cada realidad, cada piso donde trabajemos, ecológico me refiero, exigir la mejor elección de los materiales. Eso como una introducción general, ¿no? En la parte gruesa. He dicho, fundaciones debemos apasionar. Criterios estructurales para soportar todos los pesos debemos apasionar. Y sistemas de cubierta. Todavía no estoy hablando de que si el revestimiento va a ser de yeso, va a ser de cerámica, va a ser de madera. No, eso ya es la parte de la obra de acabados, ¿no? Pero ¿de qué sirve si yo puedo elegir la mejor posibilidad de adquirir revestimiento italiano de cerámica y muy bonito? Empezamos a ocupar el edificio o el ambiente y empieza a bajarse, quiere decir que el comportamiento estructural no ha estado bien materializado. Entonces, cada uno de esos aspectos va a permitir a nosotros siempre tener y ser motivo de alta reflexión en todo momento, ¿no? Entonces, sin embargo, yo como arquitecto y como docente tengo la obligación de decirles de que cada uno de ustedes van a empezar a vivir experiencias en la vida real, háganlo como si fuera lo último que pudieran hacer jóvenes. Entonces, en este tema del sistema de fundaciones, dice definición: son los elementos de construcción constituidos como sistemas estructurales y funcionales, cuya misión era de transmitir al terreno todas las cargas que llegan al plano inferior, lo que hemos hecho en el esquemita, ¿no? Sin embargo, aquí hay un peso del edificio y ese edificio transmite a través de las columnas, vigas y llega finalmente al sistema de fundaciones, donde hay un peso vertical superior, que es del todo el hecho arquitectónico. En la parte inferior debe dar respuesta para equilibrar con una letra que no yo he codificado con la letra R, R1, R2, R3, que quiere decir que ante un peso denominado acción debe existir una fuerza equilibrada inferior denominada reacción. Y créanme que la reacción 1 va a absorber toda esta zona. La reacción 2 va a absorber y así sucesivamente, ¿no? Pero en ningún momento podemos pensar que la reacción del terreno y el sistema de fundación del R4, que es similar al R1, va a tener que soportar el mismo peso comparado con el R2 y el R3. El R2 y el R3 son los que más peso van a recibir en la parte central. Por eso que puede diferenciarse, ¿no? De que la fundación del R4 va a ser diferente a la reacción del tipo R2. Todos van a ser zapatas de hormigón y la diferencia está en que la zapata, digamos, de borde, que no recibe mucho peso, va a ser de menor dimensión comparada con la otra que es las fundaciones centrales, ¿no?
El objetivo es transmitir peso en esa definición. Y en la parte del suelo, de subsuelo, tener la reacción, la capa de soporte y el sistema de fundaciones, fases de poder de una u otra manera resistir sin dificultad alguna. Acá, por ejemplo, hay otro tipo de fundación donde tenemos el peso total, el nivel natural de terreno, eso quiere decir NNT, nivel natural de terreno. Y cuando hacemos una fundación corrida o cuando hacemos en correspondencia a una excavación en zanja, en realidad ese peso que transmitimos, hacemos que esta fundación corrida distribuya a través de una superficie todo lo que significa las reacciones del terreno para equilibrar el peso total. Entonces, nosotros, después de haber hecho esa definición, decimos que los conceptos fundamentales, aquí empezamos a diferenciar los términos, ¿no? ¿Por qué? Porque cimiento, cimentación, cimentar. Son parecidos, pero cimiento quiere decir como ítem constructivo, qué tipo de cimiento, ¿no? Es como decir qué tipo de zapato te has comprado, no la marca, sino zapato, tipo botín, tipo mocasín, qué tipo de zapato, ¿no? Entonces, el cimiento es la identificación y por eso nos reconocemos como ítem constructivo fundamentalmente, siendo una parte en la que se apoya el hecho arquitectónico, situada en la parte inferior del terreno. Cimentación. Cimentación ya sobre cimiento es la acción, o sea, el esfuerzo que hace el trabajador, el esfuerzo que hace, digamos, para materializar ese grupo de recursos humanos entre arquitecto, mano de obra directa, capataz, supervisor. Entonces, por eso dice la tarea de ser ejecutada. Y acá dice cumpliendo las especificaciones técnicas. No hemos dicho que nosotros debemos en nuestro proyecto y en la carpeta anteponer una lámina de lo que es el pliego de especificaciones técnicas. Y en ese pliego de especificaciones técnicas está pues caracterizado en detalle, tanto en texto como en números, la forma y los materiales, los recursos de mano de obra y la técnica se consideran. Y yo debo respetar lo que dicen en el pliego de especificaciones técnicas. Y finalmente, cimentar, dice, representa colocar los cimientos de un determinado hecho arquitectónico de un edificio, es sinónimo de fundar. ¿No? Por eso viene el término de fundación. Entonces, este esquema que les he explicado hace rato, eso es, digamos, de una manera genérica. Este esquema para considerar un piso de, digo, un edificio de 5, 6, 7, 10 o 3 pisos, o sea, está esquematizado en esto. Que hay un peso en la parte superior y en la parte inferior está el sistema de fundaciones que debe equilibrar ese peso que se piensa transmitir, ¿no? Entonces, vamos a pasar, si bien esto muy rápido, también hemos explicado, ¿no? Miren, cuando nosotros analizamos los dos esquemas que hace rato hemos visto, estos dos esquemas de acá, llamaremos esquema A y esquema B, siempre deben estar presentes para antes de encarar cualquier tipo de construcción, máxima complejidad, mediana complejidad o mínima complejidad. Estos dos esquemas gráficos anteriores podemos decir que el tipo o tipos de fundación está en relación directa. Fíjense lo que está diciendo este texto. Está en relación directa al peso total o magnitud de la obra transmitida. Ah, pues yo les pregunto, será, aquí voy aprovechando este esquemita para que se me entienda ese texto, voy a decir, este edificio de acá, donde dice peso, R1, R2, R3, R4, fíjense, planta baja, 1, 2, 3, 4, 5, digamos 6 niveles. ¿Será que la fundación acá, en esta parte, va a ser igual? Yo hago aquí otro esquemita ahora. Bueno, acá y una casita de una planta. Aquí su cubierta y aquí su... Entonces yo digo, ¿será que este sistema de fundación que está aquí para soportar 6 pisos, será el mismo sistema de fundación para una
casita de un piso. A ver, alguien pudiera ayudarme a compartir con comentario. No, Arqui, son totalmente distintos porque van a resistir distintos pesos, ¿no? Distintos pesos. Entonces, por eso es que acá en el texto que dice, podemos deducir que el tipo o tipos de fundación está en relación directa al peso total o magnitud de la obra a transmitir y a la capacidad de soporte del terreno. Esa capacidad de soporte del terreno, siempre les he dicho que es la fatiga admisible expresada en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso tiene que quedar bien clarito, joven. Imagínense el edificio que ha entregado Doria Medina en La Paz, ¿no? Ese edificio verde en altura, más de 46 pisos, creo. ¿Será que sería particularmente, quisiera tener la gran curiosidad de conocer todo lo que significa, lo que ha significado mejor el proceso constructivo del sistema de fundación, ¿no? Que con seguridad han hecho sistemas de pilotaje, ¿no? Sistemas indirectos. Entonces aquí también están empezando a hacer esa obra cerca de la Plaza Colón, sobre la calle México, ¿no? Y a la vuelta del Prado. Entonces, obviamente esas magnitudes de obra van a exigir mayor detalle, mayor consideración y un tipo de fundación que es desdispuesta sin dificultad a esa cantidad de peso que se le transmite. Pero aquí hay algo que ustedes también tienen que tomar en cuenta. Aquí dice factores que condicionan su elección. Es decir, yo para elegir una fundación corrida, una fundación puntual, una fundación de platea o losa de fundación, o elegir un sistema de pilotaje de fundación, ¿qué tiene que tomarse en cuenta? Aquí dice factores. Yo en una pregunta de examen digo, ¿cuáles son los factores que permiten considerar para elegir un buen sistema de fundación? A ustedes responden eso. Y dicen, la naturaleza del terreno. Esta arquitecta argentina ha dicho de que no es lo mismo trabajar en suelo arcilloso que trabajar en otro tipo de suelos donde la capacidad de soporte es mucho más. Entonces hay una correspondencia. A menor capacidad de soporte, otro tipo de fundaciones, ¿no? Formas de distribuir cargas, es decir, que podemos distribuir las cargas uniformemente repartidas a través de elementos o superficies horizontales que son los entrepisos, las vigas y las vigas a las columnas y las columnas sucesivamente de un piso hacia abajo a otro, descargamos en fundaciones. Esa es una forma diferente de distribuir cargas comparado con una vivienda de una o dos plantas donde no hay pilotes de hormigón, simplemente son muros. Entonces esos muros son los que van a soportar el peso y van a distribuir, si bien uniformemente, los pesos, pero de diferente comportamiento estructural. Eso vamos a ver, como les digo, por eso es que hay formas de cargas uniformemente distribuidas puntualmente y formas de transmitir y distribuir cargas a través de superficies como son los muros portantes. Hemos dicho la magnitud de la obra, claro, a menor magnitud, menos complejidad del sistema de fundación. Mayor magnitud, mayor complejidad del sistema de fundación. Tiempo de ejecución. Imagínense, no es lo mismo ejecutar un sistema de fundaciones, sistema pilotaje comparado con una fundación corrida. Obviamente el uno absorbe mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque su proceso y su método constructivo es totalmente diferente. Después, para poder elegir un tipo de fundación, tiene que ver mucho la disponibilidad de los recursos. ¿Cómo voy a hacer un lugar donde, digamos, quiero hacer hormigón armado, ya sea platea o vigas o mixto inclusive? No tengo acceso inmediato a mezcladoras, por ahí, digamos, quiero hacer con un carro hormigonero Omniprex. No, yo tengo que fijarme en esa realidad, qué recursos tecnológicos tengo para poder materializar. Entonces, pero no menos puedo imaginarme en un lugar de hacer pilotaje si no tengo yo los sistemas de perforación. Han visto en un video cómo están perforando con sistemas mecánicos, empiezan a colocar cores metálicos, empiezan a colocar los sistemas de ferradura, etcétera, etcétera, y hacen
el vaciado, ¿no? Del hormigón. Entonces, tengo que tomar en cuenta para elegir un sistema de fundación la disponibilidad de los recursos. Por eso se dice esos recursos que son mano de obra, equipo de herramienta y lo que significa el uso de los materiales, ¿no? Factores económicos, tiene su incidencia, pues, joven, para elegir. Por ejemplo, una casita, no necesito tal vez hacerle siempre sistemas puntuales, o sea, de columnas, vigas de cadena para soportar la cubierta y hacer zapatitos. No siempre. Se han fijado en el primer video que he presentado, hace una superficie de losa, superficial, casi a vista, a flor de tierra, porque con un espesor de 10-15 centímetros y sobre eso levantan la construcción de una planta. No son prácticos, son homogéneos sus sistemas de asentamiento, pero esos pisos son más económicos que hacer zapatos de hormigón, columnas, etc. Mucho más económicos. Pero también hay muchos más económicos cuando hablamos de fundaciones corridas, ¿no? De hormigón ciclópeo, de mampostería de piedra, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores, ¿no? Y esos factores son factores incidentes para decidir qué tipo de fundación voy a hacer. Bien, los tipos de carga ya había explicado hace rato, es importante considerar los tipos de carga que están presentes en un hecho arquitectónico, donde la sumatoria de todas las cargas hacen la carga total, es decir, de que si yo tengo el nivel de terreno, transmite una carga P, esa carga P, en algunos libros van a ver la carga Q, Q también significa carga, Q no siempre dicen P, ¿no? Pero cualquiera de esas dos formas de expresión significa que es la carga total que va a transmitir ese peso al terreno. Y esa carga total es, porque aquí dice, ¿no? Carga total a tomar en cuenta. Pero esa carga total es reflejo de sumar. Carga muerta. ¿Y qué es la carga muerta? Denominada y reconocida al peso específico de todos los materiales presentes en la construcción. Por eso es que se les ha pedido a ustedes de que deben tener en cuadritos esa lista de materiales, tanto de obra gruesa, de obra fina, y todos los materiales posibles entrar a poder utilizar en la construcción. Y tienen sus resultados de peso específicos. El peso específico de la madera es diferente al peso específico de ladrillo. Por decir un molde de ladrillo, ¿no? Ustedes saben que, conocen además que el molde de ladrillo tiene una forma rectangular, tiene un espesor, etcétera. Y ese mismo molde que yo quisiera agarrar, digamos, en madera, en el mismo tamaño, todo, ¿no? El peso específico del ladrillo es mucho más fuerte que el peso específico de la madera. En la misma madera, si yo quiero diferenciar pesos, el peso específico de la madera, digamos, de monte o vidrioso, es más pesado en el mismo molde si yo agarro el peso de una madera también de monte, pero denominado laurel. Pero si utilizo el mismo molde de madera y utilizo el peso específico de la madera balsa, mucho peso. Entonces, esos pesos específicos son importantes, que es una variable para tomar en cuenta de que la carga total es la sumatoria de la carga muerta, la carga viva, les he explicado, ¿no? No es lo mismo la carga viva móvil. Les he puesto el ejemplo del estadio y los que calculan, los ingenieros, realmente tienen que tener una precisión de cálculo. ¿Por qué? Porque de repente el espectador salta a una altura de 1 metro y todos caen a las tribunas o a los asientos y ese peso es puntual. Y fíjense esa carga viva y además se mueve, ¿no? Constantemente, como la barra de los Gurkhas en Cochabamba o en el estadio, en la barra de los de Boca, de River, en fin, en todos lugares. Entonces esa carga viva es en un dormitorio, les decía, cuando mucho pues la carga viva se refleja en 1, 2 o 3 personas que se mueven, caminan y listo. Pero no es lo mismo esa carga viva si yo entro, digamos, al área social, del comedor principal, de la
sala de living principal. ¿Por qué? Porque llega un momento en que a ese espacio van a llegar 10 personas, 12 personas, 15 personas. No es lo mismo. O el baño, la carga viva del baño, no entras de dos en dos, ¿no? Una sola persona. Entonces esa carga viva está reflejando una otra variable para tomar en cuenta y dice, está en relación directa a la función o actividad. Eso también, para que puedan tener información, Rebeca, yo les he pasado o ustedes han tenido la posibilidad de investigar, hay una tabla, ¿no? Dormitorios, ¿qué carga viva tiene? Terrazas, ¿qué carga viva? ¿No? Salón de eventos, ¿qué carga viva? ¿Tienes esa tabla, Rebeca? Rebeca, Sí, arquitecto, tengo una tabla de esas. ya, por favor, compárteles, hay que compartir para que se den cuenta de lo que estamos hablando, es sumamente importante para tomar en cuenta. Bien, entonces con esa aclaración entramos a la sobrecarga. Miren, aquí hay un factor de carga, un segundo factor denominado 2 y un tercer factor. Y ese tercer factor se refiere a lo que decía del caso del granizado, de la nieve, ¿no? Que son cargas temporales. O como en la facultad, creo que ustedes lo conocen, donde antes eran los baños, ahora es el centro de estudiantes de diseño gráfico y hay un aula de forma circular de artes plásticas. Su losa, que era de hormigón armado, ha tenido una deformación y se ha hecho como una deformación, sea como una batea. Y cada vez que llovía se acumulaba agua como una lagunita artificial ahí arriba. Y obviamente quienes veíamos el segundo, tercer, nosotros los docentes, estudiantes de arriba de la edificación de la facultad, veíamos la cantidad de pajaritos que solían estar allí en esa laguna, porque se iba secando, y mientras secaba era un peso, y mientras secaba transmitía humedad a la losa. Entonces, por eso es que yo siempre señalo y digo, en la facultad tenemos los mejores ejemplos de lo que no se debe hacer. Y en la facultad más bien debería ser al revés, ¿no? Los mejores ejemplos de lo que sí se debe hacer. Entonces, esa carga denominada sobrecarga es un factor 3. Y acá dice, ¿no? Son aquellas cargas que pueden estar presentes de forma temporal, no son permanentes. O intermitentes, como ser agua, nieve, mantenimiento. ¿A qué se refiere mantenimiento, jóvenes? Me voy a referir a eso, una sobrecarga. Resulta que nosotros, quienes somos dueños de una casa, yo, bueno, voy a simular que no soy arquitecto, ¿no? Una familia común, y en época de lluvias nos damos cuenta con mi esposa de que hay goteras. Y decimos, bueno, que pase la época de lluvias o antes de que vuelva a llover, llamaremos a uno de esos trabajadores y que nos revise el techo. Y ese techo, jóvenes, tiene pues, o está diseñado, o se ha hecho la construcción en función a un tipo de estructura, a un tipo de material de techo, techumbre se llama también, pero no es lo mismo pisar una calamina, voy a hablar en ese término común, que pisar un fibrocemento o una placa ondulada, que pisar, digamos, una cerámica, no es lo mismo. Entonces, pero como estos trabajadores a veces no conocen, y resulta que en vez de subir máximo 2 trabajadores en un área a trabajar, están subiendo 3, encima están subiendo equipos que tienen alto peso y están concentrando ahí en esa área. Entonces también se debe especificar, decir, para hacer mantenimiento de cubiertas máximo deben subir y estar presentes 3 personas. Listo. Si suben 4 va a haber problema. Si va a haber 5, peor. Pero nadie nos dice en las construcciones, ¿no? De que al techo deben subir 1 o 2 máximo. Y además con tal peso, máximo cada persona de 60, 70 kilos. Pero si uno ve de 120, no puede, o sea, no está bien. Entonces, esas sobrecargas debemos tomar en cuenta. Y finalmente, estas 3 cargas, escúcheme bien, estas 3 cargas hacen
la carga P, pero parcial. Miren, estoy diciendo la carga P parcial, ¿no? O la carga, el peso 1. Pero aquí dice coeficiente de seguridad, que para hacer el peso total que está faltando, a este P1, que es la sumatoria de la carga muerta, viva y sobrecarga, debo sumar más ese coeficiente de seguridad. ¿Y cuánto es el coeficiente de seguridad, jóvenes? Dependiendo de la experiencia de los que hacen procesos de cálculo, los ingenieros civiles, y dicen, no, yo he trabajado ya tantos años, máximo el coeficiente de seguridad va a ser un 5% de esto. Entonces, otros dicen, no, mucho es, yo trabajo con el 3%. Entonces, el criterio de determinar el coeficiente de seguridad, sinceramente, no está escrito así rígidamente, decir 5%, no. Eso lo determina el que hace el proceso de cálculo, en este caso los ingenieros estructuristas. Cuando yo trabajaba con el ingeniero Eduardo Magne, que va a ser docente también de usted de la parte de estabilidades, cuando hacíamos una maestría hicimos un grupo para defender la tesis. Y él me decía, Nelo, solamente vamos a poner el 3%. Y con el 3% demostrábamos en laboratorio, en todo lado, de que era más que suficiente. Pero hay que demostrar, no es simplemente señalar 3%, 4%, 2%, hay que demostrar en laboratorio. Entonces, ese peso total que está aquí es la sumatoria de estos tres primeros factores. Tenemos un resultado parcial 1 más el coeficiente de seguridad. Si yo estoy diciendo, a ver, jóvenes, el peso total a transmitir es 100 toneladas y más el coeficiente de seguridad 5%, ¿cuánto sería el peso total a transmitir? A ver, por favor, un ejercicio rápido. De nuevo, si digo voy a transmitir 100 toneladas y voy a tomar el coeficiente de seguridad del 3%, ¿cuánto sería el total? 103, arquitecto. 103 toneladas, fíjense, 3 toneladas más estoy tomando en cuenta. Entonces, mi proceso de elegir el mejor sistema de fundación no va a ser en respuesta a 100 toneladas, sino va a ser a 103 toneladas. ¿Y por qué se toma en cuenta, por favor, el que ha intervenido? ¿Por qué crees que tome ese coeficiente de seguridad? ¿Para qué es? ¿Qué cubre? Por favor, el que ha intervenido, me parece muy bien. Siempre deben identificar su nombre. Adelante. Bueno, ese coeficiente de seguridad, jóvenes, es como un factor previsorio. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo correctamente debía ser para las, digamos, las 100 toneladas, ¿no? Pero puede haber un factor, digamos, de sobrecarga, ¿no? Les he dicho, en vez de subir a un salón de eventos 200 personas, han subido 250 personas. Entonces ya es una sobrecarga, ya hay una sobrecarga. Quizás no se deforme la losa, nada. En nuestro país al menos no hay control, jóvenes. Yo he vivido una experiencia tan bonita en Perú, en Lima. Miren, Perú es igual que nuestra realidad. Pero cuando estaba en Sao Paulo, otra realidad. En Estados Unidos, otra realidad. ¿A qué me estoy refiriendo? De que en esos países, y se ha nombrado Perú, tienen la gran responsabilidad los usuarios o los que van a asistir a un salón de eventos o a un centro de comidas, etcétera, plaza de comidas, respetar, respetar la capacidad de aforo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay un letrero que dice salón de eventos, capacidad máxima de aforo de 500 personas. No entran más de 500. Ahora, si entran menos, bueno, se está respetando. Pero en Bolivia, Cochabamba, decimos un restaurante debe tener máximo 100, están entrando 150.
El estadio tiene una capacidad de 30.000, entran 35.000. No respetamos. En Sao Paulo exactamente lo mismo. Y hacen batidas cuando se dan cuenta que hay eventos donde concentra bastante gente. Hay inspectores que van, verifican y clausuran, no temporalmente, definitivamente, porque lo único que se ha hecho es poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, ese coeficiente de seguridad prevé esas posibilidades, pero en un margen de excepción se llama, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo ya aceptar de que el estadio es para 30.000 y se suben 35.000? No. O sea, nosotros mismos, por nuestras actitudes, nuestros comportamientos, ponemos en riesgo, ¿no? Sin embargo, cuando yo hablaba en la maestría con muchos ingenieros, decían, los factores de seguridad deben marcarse en ese orden del 2 al 5%. Bien, entonces con esos antecedentes decimos cuál es la clasificación de los sistemas de fundación. Clasificación, miren, hemos visto el concepto, hemos visto los tipos o los factores que condicionan la elección del sistema de fundaciones. Hemos visto los tipos de carga. Ahora vamos a ver la clasificación de los sistemas de fundación. Escuchemos videos, ¿no ve? La losa de la fundación aislada a través de las zapatas corridas también, ¿no? Después hemos visto los sistemas de pilotaje, son parte de la clasificación. Y nosotros les decía, vamos a ver de la siguiente manera. Primero, que hay una fundación. Nosotros clasificamos, aquí yo por la experiencia, en dos sistemas. Un sistema de fundación directa, A. Una fundación B, fundación indirecta. La fundación directa también se denomina superficial. La hemos escuchado a esta arquitecta, ¿no? Superficiales. Y son aquellas fundaciones que permiten distribuir las cargas directamente en el terreno. A ver, cuando les he dicho de que tenemos la cota 00, hemos dicho de que el subsuelo está hasta cierta altura donde no debemos hacer fundaciones porque es un suelo no consolidado. Pero pasamos esa cota y hacemos en la parte más inferior, este ya puede ser un suelo consolidado. Pero estas superficies, digamos, de menos 0,50, menos 0,70, están todavía próximas al suelo natural. Pero si una cota de fundación está, digamos, a 20 metros, ya no está tan próximo a la cota de nivel natural del terreno. Entonces, si es menos 50, pero menos 20 ya es muy distante. Entonces, en el primer caso se dice directas o superficiales. Y en el segundo caso se dice indirectas o profundas. Entonces, en función de esos dos sistemas, nosotros vamos a hacer el desarrollo de la clase y de los sistemas de fundación. Entonces, jóvenes, estamos diciendo clarito, la clasificación son dos sistemas directos, sistemas directos o superficiales y sistemas indirectos o fundaciones profundas, ¿no? Entonces, y acá en las fundaciones directas, de nuevo, la carga total, sabemos ya que la carga total, la sumatoria de los tres primeros factores, muerto, vivo y sobrecarga, más un coeficiente de seguridad. Y en función de ese peso, nosotros definimos cuánto va a tener la altura de la fundación y la base de la fundación. Ese dicho de que yo voy a enseñarles a hacer el cálculo de cuánto de base, cuánto de altura, en función a la capacidad admisible del terreno, en función a la carga total a transmitir. Eso les voy a enseñar. Pero ahorita estamos viendo solo la parte teórica. Y en el caso de las fundaciones directas, fíjense que nosotros al tener el nivel natural del terreno que está a esta altura, nosotros jóvenes, cuando vemos que estos estratos terrestres de acá de suelo natural no son aptos, son poca la resistencia admisible. Seguimos entrando hasta llegar a esto que dice cota profunda de transmisión de cargas.
En este otro caso que es superficial, hemos llegado a una cota donde se da esa posibilidad de que la fatiga admisible permite absorber esa carga total que vamos a transmitir. Pero acá no. Y han escuchado decir a esta arquitecta de que se dice indirectas además. Miren, aquí voy a hacer la aclaración, indirectas. Miren, aquí está la fundación, esta partecita donde dice fundación, eso es la fundación, que puede ser una zapata, una superficie de zapata de hormigón armado. Pero esa zapata de hormigón armado no está directamente en el suelo, sino que tiene sus elementos indirectos que se llaman pilotes, ¿no? O sea, voy a dibujar acá la planta, digamos, de eso, de la zapata, ¿no? Esta zapata, bueno, es de pirámide trunca y vamos a agregar de que ahí en el centrito está la columna y estos pilotes, voy a hacer con otro color, están distribuidos en la medida en que estos elementos indirectos denominados pilotes, yo puedo colocar uno aquí al centro, puedo colocar uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, esos pilotes y finalmente en los bordes. ¿Para qué? Para que el peso total que está teniendo que transmitirse se distribuya en esta superficie y la superficie se distribuye a través de los sistemas de pilotes. No estoy colocando aquí la profundidad H. La profundidad H está en directa relación a la capacidad y al tipo de suelo, a la capacidad admisible. Entonces, con estas consideraciones, los detalles esquemáticos que se muestran sirven para poder identificar el tipo de fundación. Fíjense acá, las superficiales pueden ser vigas de fundación, pueden ser fundaciones corridas, de hormigón armado, de hormigón ciclópeo, de mampostería de piedra, etcétera, etcétera. En cambio, los indirectos o profundos a base de pilotes o pilotaje porque hay varios pilotes que se pueden hincar, ¿no? No es uno solo. Va a depender de la categoría de reconocer el sigma admisible del terreno, la magnitud de la obra y, bueno, la naturaleza del terreno de transmisión. Entonces, estos esquemas, jóvenes, tienen que ser importantes para ustedes el tomar en cuenta. No es una teoría que es simplemente escuchar y después, no, yo hago de otra manera. Es probable que hagan de otra manera, pero tiene que ser resultado de la experiencia, ¿no? Bien, jóvenes, nos vamos a quedar acá, ya tenemos 14:19, nos hemos pasado con 4 minutos. Tenemos mucho que hacer y el día martes, sí voy a terminar la teoría y voy a hacer procesos de cálculo. Entonces, vamos a concluir el desarrollo de esta clase y poder vernos el próximo martes, que es el día que nos toca tener clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por favor, la recomendación antes de cerrar y despedirnos, participen de las revisiones de la carpeta. Está programada y me parece muy, muy acertadamente esa distribución por grupos y en horas y días señalados. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buenas tardes, arquitecto. Disculpe, yo tenía la consulta de que el día martes vamos a entregar la carpeta hasta el ítem de excavaciones, ¿verdad? Sí, porque fundaciones todavía no están tomando en cuenta. Yo el día martes voy a abrir en estos días, tienen revisiones, y el día martes yo voy a abrir como tarea en el Classroom para que entreguen sus trabajos. ¿Sí, Diana? ¿Está claro? Sí, Arqui, está claro. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Jóvenes en términos genéricos, ¿no? No voy a diferenciar señoritas, señores o no, varones, mujeres, no.
Por favor, entonces, si no hay preguntas, levanta la mano William Junior Muñoz Arce. Adelante, William. Arquitecto, una pregunta sobre las zapatas. Se dice que sí o sí es obligatorio no escatimar en gastos en la construcción de zapatas, es verdad, ¿no? Yo hace rato cuando explicaba William, deben apasionarse, deben garantizar. Pero eso no significa algo que voy a decir y creo que manifesté en una clase anterior. Nosotros los constructores, y mi principio básico de constructor siempre ha sido basado en una filosofía que decía, a menor inversión, mayor beneficio. Eso no significa de que cuanto más plata ponga en las fundaciones voy a garantizar, no, sino que cualquier ítem que vaya a hacer tiene que dar seguridad. Entonces, también se dice de que no debemos escatimar esfuerzos para hacerlo mejor. Tenemos que hacerlo mejor, pero eligiendo la mejor tecnología, los mejores materiales y la